Muy bien, gracias, aunque un poco afectado por los cambios de clima, pero sobreviviré, espero. Sí, da miedo cuando de repente duele la garganta, ¿verdad? Y piensa que es otra cosa. Sí, terrible, pero bueno, este, no voy a hacerla de malas, así que esperar lo mejor, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar la sesión de hoy. Solo permítanme eh, grabar la sesión, por favor. Muy bien. Ah, Como hemos venido revisando para la clase de Historia de Norteamérica, en esta ocasión le vamos a dedicar la unidad para los procesos económicos. Ya estuvimos hablando la semana pasada al respecto y hablamos de estos grandes cambios, estas grandes transformaciones que vienen a modificar el panorama. Recuerden que ahorita solo estamos hablando de Estados Unidos en particular. Estamos hablando de estos cambios que se dan al final de la Guerra Civil, específicamente durante el periodo que denominamos Reconstrucción, hasta por lo menos 1918, 1920 aproximadamente. Estamos revisando esta primera fase, que de alguna manera se puede interpretar como la primera gran revolución industrial en el continente americano y en particular en Estados Unidos, un poco de la relevancia social y de las causas que pudieron haber generado este despegue económico. De hecho, la sesión anterior tuvimos una, eh, pues no una discusión, pero al menos un intercambio muy valioso de ideas, en el sentido de ver si la lectura de Adams estaba dejando de lado algunas cosas o no, en lo que respecta al contexto y a los detonantes de la revolución industrial americana, ¿no? Entonces veíamos cómo se trata de un proceso bastante complejo y con varios elementos que lo revisten, ¿sí? Que no siempre son explícitos en los trabajos históricos o en los trabajos historiográficos, ¿no? Entonces va por ahí. Y decíamos también que vamos a dejar a Canadá para más tarde, puesto que su proceso es más tardío y mucho más diferente y que dependía o quedaba dependiente del propio Imperio Británico, también de la rivalidad que ve con Ontario y de la ausencia de un plan nacional, ¿no? Entonces, debido a estos factores, va a ser un proceso económico mucho más tardío, mucho más austero, pero que de cualquier manera revisaremos, ¿no? Para ver sus particularidades. De acuerdo. Antes de regresar con lo que estábamos, Ricardo, quedó pendiente la revisión sobre los primeros afroamericanos empresarios o con grandes fortunas en los Estados Unidos. ¿Puedo revisar algo al respecto? Disculpe, de hecho sí iba a decir, pero no me salía para activar. Eh, fueron, bueno, es que tengo un pequeño, no diría debate, pero duda, porque eh, está ¿cómo se llama? Permítame, es que guardé los nombres, de hecho. Es que hay dos. Y la duda es qué se considera como rico. Es que está el primer millonario, que fue en los 70s, 80s, pero el primero que también por sus patentes, McCoy, es que me acuerdo de los apellidos, el otro se me apellidaba Johnson. Elijah McCoy. Ese, él en 1850, 40, no recuerdo bien el año, ahí discúlpeme, él tuvo una de las primeras en las primeras patentes, como 30, como 40, 50 patentes, y de ahí obtuvo una buena cantidad de dinero. Pero me da esa duda de que consideraríamos como el primer rico, porque, o sea, él sí ganó dinero, pero no se especifica. Y otro que se llama Johnson, que ahí busco el nombre porque lo tengo aquí anotado. Robert L. Johnson, aquí está, en los 80s. Lo que pasa con él es que él al principio, bueno, él es un donante demócrata, trabajó en el entretenimiento y ahorita mismo
director de una compañía de televisión. Él se hizo rico fundando el Black Television Entertainment, o sea, pues una cadena con contenido para gente de color, y él pues observó que nadie satisfacía ese mercado y pues él mismo lo fue a llenar. Él se hace rico plenamente cuando Viacom, la compañía que es dueña de, creo que de Nickelodeon, por decir un nombre, pues le compra BET, o sea, Black Television, no, Black Entertainment Television, perdón, lo había dicho mal, y pues de ahí recibe los millones. Solo que sí me daba esa duda de que qué se consideraría como el primero, a Elijah McCoy, que curiosamente no tiene ningún artículo en español, todo lo que tiene McCoy está en inglés, o a Robert L. Johnson, que él sí, de hecho está curioso, y si habla un poquito, diría, no mal, pero sí deja muy claro cómo es Estados Unidos, que cuando busqué su nombre, o lo busqué muy directamente de que, el primer afroamericano rico en Estados Unidos, y había como 20 noticias de lo mismo, o sea, como si fuera algo bien novedoso. Y pues fue eso, le menciono los dos, pero ya debatir cuál de los dos fue rico, pues ya dependería qué definiríamos como rico. Claro, la dualidad rico-pobre es bastante ambigua. Creo que riqueza y pobreza podrían ser un par de conceptos, de los conceptos más ambiguos que pueden existir, ¿no? Porque siempre va a haber diferentes criterios para medir, entre comillas, estos rangos. Se utilizan a veces algunos indicadores, algunas veces otros. De hecho, aquí en México, por ejemplo, los indicadores actuales señalan algunas veces la pobreza si tienes piso de tierra o no, o si es de cemento, qué tipo de piso tienes, si tienes agua entubada o no. Entonces, todos estos indicadores son bastante relativos y muy fugaces, ¿no? Porque cambian en cada censo o por cada estudio socioeconómico realizado por las instancias, ¿no? Eh, y desde un punto de vista histórico es aún más complejo, ¿sí? Entonces es, insisto, bastante relativo decir quién era rico y quién era pobre, pero si lo vemos desde el punto de vista de acumulación de, eh, de la acumulación financiera, es decir, quién tenía más dinero, ya habíamos revisado más o menos una lista, ¿no? De estos grandes personajes, de estos considerados héroes de la industria norteamericana, que también tuvimos una breve discusión ahí al respecto, pasa exactamente lo mismo. Entonces, no querramos entender a los afroamericanos como una población privilegiada, eso lo sabemos de antemano, pero siempre hubo casos de excepción, ¿no? En este caso, los que está mencionando su compañero. De hecho, me encontré buscando un artículo muy interesante que les dejo aquí, que nos permite entender un poco esta situación, ¿no? Cómo muchos afroamericanos, una vez liberados en el sur, tuvieron esta posibilidad y muchas veces necesidad de buscar en otros mercados o en otros espacios oportunidades para continuar subsistiendo, ¿no? Ya no podían depender de un dueño, de un propietario sureño, ¿sí? Entonces muchos se fueron hacia el oeste, hacia las minas de oro de California. Como apenas se estaba poblando y no había esta noción segregacionista, pues les fue un poco, pues no más fácil, sino menos difícil, creo que sería la expresión adecuada, incorporarse al mercado. Otros eh, empezaron a invertir en acciones y cosas similares, pero nunca lograron consolidarse como grandes empresarios y por este mismo estigma social que existía, ¿no? Entonces las fortunas o las fortunas relativas de estas personas nunca en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX no superaban, no sé, los $500,000, ¿sí? Es decir, medio millón de dólares. Y precisamente va a ser el caso de Johnson, ¿sí? Hasta el último cuarto del siglo XX,
¿Cuándo vamos a ver este fenómeno de los multimillonarios? Claro, justamente en ese periodo también empiezan los contratos millonarios deportivos, cosa que no existía antes. Hasta antes de los 80, los deportistas profesionales en Estados Unidos, en el mundo en general, pero en Estados Unidos, en la MLB, en la NBA, en la NFL, en todas esta obsesión por las siglas, no ganaban una fortuna. De hecho, por ejemplo, Joe DiMaggio en los años 50 o Baby Ruth en los años 20, este, no eran millonarios, o sea, ganaban dinero, pero no por lo que les pagaban directamente la corporación, sino por la publicidad y cosas de esas, ¿no? Y de cualquier manera estamos hablando de cantidades muy, muy bajas. Entonces, en los 80 empieza este mundo de los excesos y empiezan a firmarse los primeros contratos millonarios. De hecho, en 1979, si mal no recuerdo, se firma el primer contrato por $1 millón para un jugador de las grandes ligas de béisbol, ¿sí? Y en los 80 es cuando empieza este apogeo de contratos millonarios, ¿no? Y dice Ricardo, Michael Jordan. Sí, de hecho, cuando Michael Jordan firma el contrato con Nike, era su año de novato. Sí, no, ni siquiera había empezado la temporada y ya había firmado su contrato con Nike por las esperanzas que tenía y por sus antecedentes en el fútbol, en el básquetbol universitario. Entonces en los 80 empieza toda esta gran cantidad de contratos. De hecho, Fernando Valenzuela, este jugador mexicano que debuta con los Dodgers en el 81, al año siguiente firma un contrato por $1 millón, ¿sí? Entonces es hasta los 80 del siglo XX cuando vemos que las cantidades de dinero, por ejemplo, en el área deportiva, empiezan a aumentar estratosféricamente. Y se da precisamente por esta apertura, por este crecimiento increíble, este segundo movimiento increíble de la economía norteamericana, relativamente conservadora, ¿no? Pero ahí va creciendo. Y luego la NFL es el primer deporte que empieza a generar sumas millonarias para sus jugadores, pero esto ya es dentro de los propios equipos, no generados por los patrocinios, sino por los propios contratos millonarios, que precisamente el show business del medio tiempo es lo que va a detonar este crecimiento inusitado del dinero manejado en la NFL. Y poco a poco los otros deportes van a ir también generando sus propias estrategias. Dice Lucero, también la NASCAR, bueno, no solo la NASCAR, el tenis va a ser también un deporte que va a ser pues muy recompensado, ¿no? Pero bueno, creo que nos estamos desviando un poco del tema. El asunto es que en el caso de Johnson, ¿sí? Va a ser uno de esos casos también paradigmáticos que la supo hacer, ¿no? En pocas palabras, encontró una oportunidad, la aprovechó y obtuvo millones de dólares por su propuesta, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo se va construyendo. Entonces vemos que es un fenómeno relativamente nuevo, ¿sí? Los multimillonarios de los que estuvimos hablando, JP Morgan, Carnegie, etcétera, Rockefeller, Vanderbilt, son casos muy, muy específicos y muy concretos y son lo que decíamos, ¿no? Que se volvieron los arquetipos a seguir para las universidades, por ejemplo, ¿no? Que formaban a los universitarios de Stanford y de Harvard para lograr ser millonarios, ¿no? De hecho, decían que el objetivo principal de todo hombre salido de la universidad era conseguir su primer millón, ¿sí? Pero insisto, eran casos muy aislados, eran muy romantizados y eran arquetípicos, ¿sí? Lo que pasa en la realidad es que la gente no vivía así, con excepción de estos 4, 5, 6 casos a nivel nacional. Entonces, esto mismo se aplica para los extranjeros y para los afroamericanos. Era un agente promedio. También estos son casos aislados, pero que también los perdemos de vista debido a la situación racial que se vive en Estados Unidos. Dice David Alonso, también está Madame C.J. Walker,
quien fue la primera mujer y primera afroamericana en convertirse en millonaria. Así es. Y nos dice que hay una serie, nos dice Ricardo que hay una serie sobre esta mujer, ¿sí? Bueno, Ricardo, de hecho tiene la mano alzada, puede hacer su comentario. Solo para hablar un poquito de que sí me sorprendió mucho porque cuando lo busqué, insisto, sí me sorprendió de que el primero, el año, o sea, fueron los 80s. O sea, Estados Unidos tiene una historia de ricos, tal vez no tan extensa de 500 años por exagerar, pero el hecho de que la primera persona afroamericana haya sido hace apenas 40 años, sí te da mucho de qué ver sobre pues cómo es el país o cómo es la nación en general. También no podemos ser hipócritas, sería lo mismo aquí en México diciendo la primera persona indígena millonaria. También sí sería una noticia muy grande porque pues son grupos marginados. Y sobre lo que usted decía, me recordó, se ha ido transformando esas historias de logro y de fascinación, porque pues en la actualidad ya no se utilizan a JP Morgan, pero se habla de, no sé, el creador de Apple, el creador de Amazon estaba en esta, no sé, de su familia, algo así, o el creador de Facebook, pero pues obviamente lo que no te dicen es que ya tenían inversiones desde antes y venían de familias ricas que si fracasaba el negocio, no pasaba nada. Sí, esas típicas historias de que empezamos en un garage y luego nos convertimos en multimillonarios. Solo hay que poner esfuerzo y tener una buena idea. Eh, pues es prácticamente el mismo discurso que se utilizaba a principios del 20 para describir a Vanderbilt, a Rockefeller, etcétera, de estos neorricos que, claro, las fortunas que tienen ahorita, bueno, Steve Jobs ya falleció, pero en su momento, el de Facebook y otros, sus fortunas no son, perdón, las fortunas de Rockefeller y compañía no son nada comparadas a los neorricos, ¿sí? Igual lo mismo Slim, ¿no? Carlos Slim con sus historias de infancia, de que no, yo me dediqué a ahorrar centavos y pesos hasta que pude invertir, etcétera. Bueno, está bien, pero dejan de lado los otros factores, ¿no? Entonces nos hacen ver que ser empresario, ser emprendedor o ser millonario es más fácil de lo que creemos, pero realmente no es así. Como también cuando nos dicen, la pobreza es una situación mental. Tú puedes dejar de ser pobre cuando quieras, pues no, yo creo que muchos de nosotros ya lo hubiéramos dejado de ser hace tiempo, ¿no? Pero bueno, Miguel Ángel y después Arnold. Sí, de hecho, justo en esto que mencionan de los neorricos, como son Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, como fue Steve Jobs, como es ahora Tim Cook, sí hay cierta historia de superación en algunos casos, muchas otras son inventadas, otras son exageradas, otras son mera hipocresía, pero lo que es una realidad es que llegan a ser a lo que son gracias a inversores de capital privada que a menudo son sus especuladores de alto riesgo, porque ya de por sí los de Wall Street son de mucho riesgo, está en Estados Unidos surgiendo como esta nueva meca para estos neorricos de tecnología que se la están jugando con criptomonedas y todo el nuevo mercado que es en Silicon Valley, ahí en California. Es como, ahí está lleno de especuladores, de gente que le gusta apostar su dinero, pero más a ideas que a conceptos meramente abstractos o no tangibles como son luego las acciones en la bolsa de valores o las divisas. Justamente de ahí, de Silicon Valley, es donde surgen todos estos nuevos ricos y es donde se está concentrando en los alrededores de Stanford y San Francisco todas estas empresas tecnológicas que están actualmente acaparando el mercado en Estados Unidos. Así es su versión sobre las historias de éxito, que digo, no desestimamos, o me parece que no deberíamos desestimar los esfuerzos de estas personas, pero sí que por lo menos deberíamos de ponerlo en un plano un poco más objetivo, ¿no? Me parece que esta es la lección que podríamos aplicar tanto para estos casos de Zuckerberg y compañía actualmente como para casos del pasado, de mediados del siglo XX y finales del siglo XIX. Ponerlo en una perspectiva un poco más objetiva. Ahora, Arnoldo, tiene la palabra. Bueno, hay mucho que se podría decir acerca de esto, de esa clase de discurso feo, de que sí, es que eres pobre porque quieres y eso, pero yo para poner de ejemplo de esto me gusta el caso de Jeff Bezos. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene? Es como que, si el caso de Jeff Bezos es que estaba su padre y le heredó 100,000
Algo así como de 300.000 millones, le doy varios millones de dólares. Y con esos millones de dólares logró hacer su inversión en una empresa de distribución de libros que fue Amazon y luego la volvió en general y se volvió gigante y ahora es súper millonario. Pues qué chiste, ¿no? Es como que, pues si tienes varios millones de dólares para iniciar una inversión, pues ya sería extraño que no pudieras de alguna manera redituarlo de algún modo. La mayoría de los ricos que se hacen así súper mega millonarios lo son porque ya desde antes sus padres ya habían sido ricos de su propia forma y les heredaron algo y eso simplemente supieron medio aprovechar esa herencia para gastarlo en una inversión que fuera más rentable. Es decir, realmente hay algo que me preocupa en el mundo actual y es que parece ser que la movilidad social cada vez se está volviendo más estancada, por así decirlo. Cada vez parece más difícil pasar de la clase baja a la media y de la media a la alta. Y también de que los de clase alta puedan bajar, ¿no? O algo así. Así que, pues bueno, esa clase de discursos son bastante peligrosos y uno habría que tomarlos con cuidado de que, sí, es que eres así porque quieres. Pues no, es que la situación económica global no permite simplemente que exista tanta gente así, porque hay muchos ya acaparando ese espacio. Bueno, esto también de la movilidad social es bastante relativo. De hecho, me parece que el concepto desapareció, el concepto de movilidad social desaparece justamente en el periodo que estamos tratando, ¿sí? O si es que alguna vez existió, ¿sí? Vemos empleos de tipo liberal como los médicos o los abogados que de alguna manera, aunque no son millonarios, tampoco son pobres, entonces se encuentran en una especie de estado intermedio, pero no siempre es la constante. Entonces esa idea de la movilidad social es bastante, bueno, para mi gusto o desde mi perspectiva, es bastante relativa y hasta cierto punto es una manera de justificar la riqueza y la pobreza y la otra es de evidenciar que las fallas del sistema, ¿no? Del sistema político, económico y social. Entonces me parece más una falacia la idea de movilidad social, porque realmente los pobres se están haciendo más pobres y los ricos se están haciendo más ricos. ¿Sí? No hay un punto intermedio realmente. Lo que llamamos clase ahora está más cerca de la clase baja que de lo que debería de ser la clase media. ¿Sí? Lo que en teoría debería ser la clase media. Entonces, insisto, desde hace mucho tiempo se está viendo cada vez más fraccionado o más en un matiz de blanco y negro esta idea de la pobreza y la riqueza. Insisto, no creo que sea tanto así la idea de que la idea de la movilidad social sea posible. Al contrario, se está marcando cada vez más la diferencia entre riqueza y pobreza. Y se está perdiendo, insisto, si es que alguna vez ha existido la idea de la clase media. Insisto, la clase media está cada vez más pegada, financieramente hablando, hacia la clase baja. ¿Sí? De hecho, teóricamente hablando, muchos de los analistas que tratan de explicar el fenómeno de la clase media insisten en que la clase media es más bien un fenómeno psicológico colectivo que financiero. ¿A qué me refiero? A que los que se hacen llamar clase media, ¿sí? Realmente lo quieren ser por una cuestión aspiracional, es decir, aspirar a ser ricos o aspirar a dejar de ser pobres, ¿sí? Cuando realmente sus condiciones materiales prácticamente no cambian. Modifican sus patrones de consumo, pero no modifican sus fuentes de ingreso, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender. Es decir, estas personas que aspiran a decir que son clase media, ¿sí? Aunque realmente no lo son, es porque se van de vacaciones, compran una casa, compran un automóvil, pero todo lo hacen a crédito, lo hacen con deuda, quedan estancados en el buró de crédito, ¿sí? Entonces, realmente es más una cuestión de psicología social, ¿sí? Que una cuestión financiera, ¿sí? Porque se supone, al menos en México, que una persona de clase media debería de ganar por lo menos 15,000 pesos mensuales, mínimo 15,000 pesos mensuales, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas ustedes conocen que ganan 15,000 pesos mensuales y viven como gente que gana más dinero, cuando realmente no es así? Pero los sistemas de crédito y los sistemas de préstamo es lo que están generando el endeudamiento, ¿no? Entonces nunca logran despegar ni salir de esta zona
porque realmente no tienen los ingresos suficientes tanto para satisfacer su modus vivendi como para satisfacer deudas. Entonces, va por eso en ese sentido, ¿sí? Entonces, lamentablemente, va en ese sentido. Dice Ricardo, se suele subdividir para que la gente se pueda meter en alguno de esos estratos. Pues sí, pero no deja de ser ilusorio, ¿sí? A final de cuentas, las circunstancias financieras te van a rebasar de cualquier modo, ¿sí? No me parece que haya mucha diferencia entre la clase baja-alta y la clase media-baja, ¿sí? Realmente, eh, ¿cuál es la diferencia? ¿1,000 pesos de sueldo? No creo que tampoco pueda ser así. Entonces, si queremos entrar en esta dinámica de la clase media, ¿qué necesitamos? Fuentes alternativas al salario fijo, es decir, fondos de inversión o bonos de inversión, fondos de ahorro, ¿sí? O entrar con un negocio paralelo, no quedarte con tu salario. Ese es un primer aspecto, tener fuentes de ingreso alternas. El segundo aspecto es no gastar más de lo que ganas, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? Planear bien tus finanzas. Sí, eso es fundamental si quieres tener una serie de condición de vida mejor, ¿sí? Entonces, fuentes alternas de dinero. Otra cosa, mucha gente que empieza con esto de ser emprendedor, y está bien, no hay problema, pero ser emprendedor es bastante difícil. Entonces, siempre que se empieza, tener un respaldo monetario y, si se puede, un trabajo fijo, porque el salario fijo es, a final de cuentas, lo que te va a mantener. Bueno, entonces, fuentes alternas de trabajo, planeación económica, eso es fundamental, ¿sí? Y un esquema de gastos y de ganancias a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, todas estas estrategias requieren mucha disciplina, ¿sí? Requieren mucha disciplina, pero a la larga se van a ver los frutos, ¿sí? ¿De qué te sirve endeudarte con una tarjeta de crédito para irte de viaje si al final vas a terminar pagando este viaje por 1 o 2 años, ¿sí? Porque no solo pagas el préstamo o el crédito, pagas los intereses, ¿de acuerdo? El método inmobiliario de renta de casas es lo mejor, pero complicado. Pues es sí y no, porque al final, cuando compras una casa para rentarla, eh, los inquilinos no la cuidan, y cuando la desocupan tienes que invertir, ¿sí? Entonces, al final, entre recibos y mejoras, se te va lo de la renta, ¿no? Entonces, insisto, nos falta mucha cultura financiera todavía. ¿Para qué? Para entender que el esquema de clases sociales que se nos ha venido imponiendo, pues no necesariamente tiene que ser así, ¿de acuerdo? Entonces, suena un poco crudo, pero realmente va por ahí el asunto, ¿sí? Sería irresponsable de mi parte decirles que no, que todos podemos aspirar a clase media o ser de clase alta. No digo que sea mentira, pero hay que saber cómo hacer las cosas, ¿sí? Gastar como alguien de clase alta no nos hace de clase alta, ¿sí? O gastar como gente de clase media no nos hace de clase media. Entonces va por ahí más la estructura, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí hay algo más. Si no veo Hacienda, no existe, pero Hacienda sí te ve, ese es el problema. A ver, Miguel Ángel. Hacienda nos ve a todos, sabe todo. La Hacienda sabe más que la CISEN, yo creo. Casi más que la CIA. Justamente esto que están hablando, o que menciona usted, profe, de gastar para aparentar o algo ilusorio dentro de las clases, y eso de que el pobre es pobre porque quiere y el rico porque se esforzó, a mí, me disculpan, pero me suena mucho justamente a este discurso que estamos hablando de la época del darwinismo social. O sea, como de que, si lo superaste y ahora puedes vivir bien de tus rentas, es porque ya estaba más o menos determinado, sí, o porque venía en tu genética, o porque lo hiciste, por ende tú eres apto y puedes seguir sobreviviendo. Que es justamente algo que se me hace, a mí se me figura que no cambia en Estados Unidos esta idea. De hecho llega, pero ni siquiera estoy seguro que haya cambiado tanto hasta luego del crack 29, luego del New Deal, hasta que llega Lyndon B. Johnson con su guerra contra la pobreza en War on Property, hasta que sale este anuncio famoso de la pobreza no siempre es hereditaria, a veces se da por circunstancias.
Y empieza a soltar el chorro. Y el presidente Lyndon B. Johnson está en una cruzada contra la pobreza y para acabar contra esto, porque no todos son pobres porque quieren. Oh, a veces nos pasan cosas como que un huracán nos tumbe la casa. Exactamente, digo, es muy difícil este proceso y coincido con usted en el sentido de que otra vez se están buscando formas o se están buscando estrategias para justificar no la riqueza. El rico no es malo per se, ¿sí? La riqueza no es mala, ¿sí? No estoy tratando de decir eso, tampoco querramos satanizar a las personas que tienen dinero, no es la idea, pero sí por lo menos eh, cuestionar tal vez un poco o repensar estos discursos sobre la pobreza o sobre la desigualdad social, ¿sí? Tampoco hagamos de la pobreza un martirio, ¿sí? O martirizar a quienes sufren de pobreza, porque tampoco es el caso, ¿sí? Entonces, es un tema muy difícil, muy peliagudo en particular, y que, insisto, no porque otras personas tengan más recursos materiales o mejores condiciones de vida, los vamos a atacar y vamos a pretender lincharlos. No, no es el asunto, ¿no? Sus circunstancias fueron diferentes, es válido perfectamente, pero sí, insisto, entender y cuestionar un poco estas justificaciones en torno a decir que el pobre es pobre porque quiere o a, no sé, a circunscribir nuestra mentalidad a esto, ¿no? A quedarnos dependientes y también ser realistas, ¿sí? Y decir que, por ejemplo, este conferencista, ¿cómo se llama? Carlos Muñoz, creo, que nos vende la idea de que todos podemos ser multimillonarios. Digo, no creo que deberíamos de ser tan ingenuos al respecto. Entonces va más por ahí el asunto, ¿sí? Entonces no quisiera verlos salir en Info7 que fueron a quemar la mansión de los de Garzazada y compañía o el tecnológico. Por favor, no vayan a hacer eso. Es simplemente entender que, como dice su compañero, se están reviviendo, se están reinterpretando estas justificaciones sobre la desigualdad social, ¿sí? No es lo mismo decir hay gente pobre, hay gente rica y hay gente de clase media, ¿sí? Que decir hay una gran desigualdad social, ¿sí? Y desigualdad social no quiere decir más o menor fortuna. Significa que las oportunidades de acceso a servicios médicos, educativos, de trabajo, no son las mismas y no están siendo parejas, ¿sí? Entonces, va en este sentido un poco la reflexión, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos estamos desviando un poco del tema, pero es importante precisarlo porque no deja de ser parte de nuestra realidad social, ¿sí? Y de poco nos va a servir estudiar a Vanderbilt y a Rockefeller, que ya fallecieron, si tampoco entendemos nuestra realidad socioeconómica, ¿sí? Como desde el plano desde el punto de vista social, ¿sí? Entonces, creo que podríamos ir comprendiendo cuál es el sentido de esto, ¿no? De acuerdo, vamos a retomar nuestra clase. Probablemente en otro momento podríamos hablar de lo que ocurre en el mundo actualmente, ¿sí? Que es un tema a debate, ¿sí? De acuerdo. Si mal no recuerdo, les pedí que revisaran a Adams, ¿verdad? A Adams de la 264 a la 281. ¿De qué nos habla Adams? Quisiera comenzar con eso. Sí, Lucero, después Arnoldo. Adelante. Sí, a mí me gustó bastante esta lectura, perdón, se escucha mucho eco, pero en lo que va de casi la mitad para atrás, me gusta que menciona mucho a Henry Ford y en la personal me encantan los autos, por eso, en los clásicos, pero porque, ¿sí me escucho? Es que a veces siento que no me escucho. Sí, gracias. Sí, sí, te escucho. Gracias. Bueno, y cómo él se va adentrando más en la cuestión de cómo ahí también había automóviles con energía eléctrica, pero no tanto, no tan, obviamente no patentados, ¿verdad? No tan adentrados a un mercado ya más global como ahorita, pero como también menciona que ni el automóvil ni la energía eléctrica dentro de él era una novedad para las personas, sino tanto
más la gestión científica de W. Taylor, que era la fabricación de los modelos T ya en los autos. Perdón si les hablo mucho de carros, pero es que se adentra mucho en ellos y por eso me gustó, me encantó, la verdad, no sabe cómo me gustó, pero el cómo va mencionando el mercado ya de los artículos de consumo americano y que siempre han sido grandes y como también los comerciales antes que eran como que las licuadoras de titanio, las secadoras de plástico, bla, 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 pero que fueron muy, no fueron paulatinas, sino que sí tuvo en sí una visión más ¿cómo decirlo? Es que era una visión muy, muy avanzada para la época. Vaya, si vemos los comerciales, creemos que son muy contemporáneos a su época, porque veíamos cosas que parecían muy futuristas y que no siempre funcionaban, siempre tenía como que un error de fábrica o algo parecido, pero Adams aborda la cuestión de los programas comerciales y ya así con la aparición de estos estímulos de ventas de aparatos, ya de como los de radio que se fueron actualizando ya en este tipo de años. Sí fue más la publicidad que se le daba y más a los carros también, porque si ven lo que es ya un afiche de 1912 a 1935, pueden ver que, no lo menciona la lectura a los 1935, solo aborda del 1910, pero si ven eso, ven que es muy futurista, o sea, hasta parece que quieren hacerlos volar, pero, pero el cómo menciona también que quiebra Ford bueno, como no creo quiebra, sino que cierra sus puertas en 1927 y ya crean vehículos más evolucionados y como General Motors le gana y todo lo demás. También ahí me acordé de una película que también muestra la visión económica de lo que era Ford y cómo quería competir contra Ferrari en 1960. Es la misma visión al 1920, más o menos, pero, pero ya obviamente con vehículos más establecidos, ¿verdad? Porque como mencionaba al principio, los vehículos T eran la forma de poder hacer el mercado global más establecido y sorry se los estoy aburriendo en serio, pero si supieran lo bonito que se siente ver una carrera en NASCAR o en alguna carrera por eso mencioné NASCAR hace un rato porque me gusta mucho, pero hay una carrera que definió la vida de Ford y a lo que es ahorita, pero era una carrera en el 66, si no me equivoco, y fue en Le Mans, Francia, y esa fue contra Ford, pero como quería ganarle a Ferrari, está bien padre. Pero y ganó. Pero sí, o sea, el cómo el autor va mencionando las cadenas de almacenes ya que se les conoce como chain store y cómo ponen a la venta esos productos ya. También, aparte de productos de automóviles, también ponen artículos farmacéuticos, alimenticios, y también los Estados Unidos se rigieron por ser los productores de automóviles, energía eléctrica y bienes de consumo como tal domésticos más baratos, por como comentaba, que eran los comerciales, tanto, bueno, afiches, perdón, más en papel, más más visto como ya una visión futurista, era ya facilitar el acceso de productos extranjeros y también así las viviendas fueron teniendo más cosas en el buró, aunque no se le decía así en ese tiempo, pero como tal estaban endeudados porque también las casas eran más caras, pero no tanto para la época, pero sí siguen siendo caras. Digo, no tienen nada de comparación a las de ahorita, ¿verdad? Que son tienes que tener una herencia, ¿verdad? Pero,
pero es lo que me refiero. No sé si me estoy entendiendo o si me desvío mucho, pero, pero lo que quiero decir es que Adams me gustó la visión que le dio en toda la lectura, bueno, en ese apartado a lo que fueron como tal los autos y la producción como tal de víveres y de ya de farmacia, pero cómo se rigió Estados Unidos por ser un productor ya global en ese tiempo, ya haciéndolo. Ahorita como mencionaban de que lo que era Estados Unidos ya era mucho de nuevos ricos y todo lo demás, pues sí, tiene muchos nuevos ricos, pero lo que también se puede ver es que, digo, en Silicon Valley hay muchos ingenieros ya también como en sistemas. Ahorita ser ingeniero en sistemas es lo mejor del mundo. Para antes, hace 5 años no era para nada, no servía para nada esa carrera. Si conoces a uno que diga, hace 5 años, ¿cómo te veías? No, pues en la quiebra. Pero no, ahorita ya literal mi cuñado gana más que toda mi cuadra, yo creo. Pero ya está mi novio también, siendo también ingeniero, gana más que toda una calle completa, yo digo, pero siendo un ingeniero ahorita, tienes muchas posibilidades y más también si eres en Estados Unidos. Pero no es alardear ni nada, pero eso es lo que tienes que ver a futuro, porque también siento que muchas personas aquí no ven tanto su futuro como tal en la cuestión monetaria, pero digo, ahorita yo ya antes hace un año empecé con mi novio un negocio y por eso estamos así viendo ya más opciones para poder, para la vejez, digo, poder tener algo establecido. Y me desvié ya completamente de la lectura, discúlpeme, pero es que siempre en los comentarios del chat siempre mencionan que no saben qué es el buro de crédito, no saben qué es no sé, algún crédito hipotecario, pero siento que deben verlo más. Así como usted nos mencionó ese canal para poder tener más cultura financiera, yo también lo vi y sí me sirvió, pero pero ahorita es lo que decía también de que en los Estados Unidos el ser ingeniero es lo mejor y también antes también era lo mejor porque también en Cabo Cañaveral podrías tener alguna, si trabajabas en los años 50, años 30, en Cabo Cañaveral podrías ya tener ahorita ya algo establecido, siendo ya una persona de edad mayor, pero ya con tu familia ya podrá subsistir por el resto de su vida. Pero, pero también eso es lo que también mencionaba en Adams, porque el cómo ¿cómo era? Ah, sí, hubo muchas industrias que sufrieron ¿cómo era el nombre? Era emergency tariff, algo así. Y era protesta de todas las industrias que fueron quebrando en ese tiempo, ¿verdad? Y más en los años 30, obviamente, pero por el declive, pero ya todo se fue mejorando para los que fueron los años 60 y hasta ese año se fue viendo un cambio en la economía americana. Por eso, como veían, no era tanto el que mencionaban que no tantos ricos eran los que se veían por la misma cuestión, ¿verdad? Por el declive de la bolsa de valores y por eso todo se fue mejorando hasta los años 60. Pero bueno, ese es mi comentario, porque siento que me voy a divagar más. Muy bien, gracias Lucero. Al final de la ronda de comentarios de los compañeros y compañeras, vamos a ir retomando algo de cada quien. Únicamente me gustaría destacar esta cuestión acerca de la reconversión o la ampliación del mercado, ¿sí? Entonces, aparece, ¿sí?, una nueva oportunidad de mercadear, ¿sí?, en ambos sentidos, de publicitar, pero también de lograr vender o de incursionar un nuevo producto en el mercado, ¿sí?, que no existía antes, con sus respectivas estrategias de venta, ¿no? Y que a la larga la automotriz va a ser una de las industrias más poderosas y más redituables del mundo, ¿no? Porque conforme van creciendo las ciudades, y esto es lo que menciona Adams, la gente va a requerir un poco más de movilidad
para trasladarse al trabajo, para ir de compras, etcétera. Entonces se reestructura toda la forma de vida, ¿no? Entonces, por eso hacen del carro una necesidad, ¿sí? Pero también satisfacen una necesidad en crecimiento. Entonces, el automóvil es causa y consecuencia al mismo tiempo del consumo, ¿sí? Lo cual, insisto, se trata de un fenómeno bastante paradigmático, el de la industria automotriz, ¿no? Que es bastante interesante revisarlo, considerando, por ejemplo, la ampliación de las plantas productivas y cómo se hace un mercado tan diversificado el de la industria automotriz. La idea no solo es generar autos, sino para satisfacer diferentes demandas y diferentes circunstancias. Por ejemplo, Rolls-Royce o Ferrari hacen carros de lujo para un mercado en particular, ¿sí? Y la Volkswagen de Nazi hace el bochito, ¿sí? Volkswagen Sedán, para satisfacer también a otro mercado que no estaba siendo atendido. Entonces, ahora sí que hay carros para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, podríamos retomar esto más adelante porque hay varias personas en fila aquí para participar. Por lo pronto, muchas gracias, Lucero, por comentar no solo sobre la lectura, sino sobre sus intereses generales, ¿no? Siempre es bastante valioso. No hay problema. Gracias. Arnoldo y después Elías. Ok, bueno, pues yo sé que puede ser un poco genérico decir que ahora sí viene lo bueno o algo así, pero es que genuinamente sí, este es el momento de Estados Unidos donde digamos que no solamente la producción, sino el consumo sobre todo, va a empezar a llegar a, digamos, a nuevos horizontes, por tres factores, por lo que yo creo que serían principalmente tres factores, quizá haya más, pero destaco estos tres, que son los automóviles, los electrodomésticos y la publicidad sobre todo. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, va a llegar la energía eléctrica, también creo que podría ser considerado como un factor importante, ¿cierto? La energía eléctrica va a permitir que se desarrollen nuevas tecnologías y esas tecnologías sobre todo sean, digamos, más compactas y también más fáciles de producir, de utilizar y de aprovechar, porque el carbón es, digamos, muy impráctico, necesita demasiada maquinaria. En cambio, la energía eléctrica pues puede ser bastante más práctica, y todo esto del alumbrado público ahora con energía eléctrica, también los automóviles ahora en lugar de necesitar, o sea, el automóvil va a volverse algo más práctico porque ahora como se va a mejorar las formas de aprovechar el petróleo, pues ya no vas a necesitar alguna maquinaria demasiado difícil de manejar con carbón o algo así, o caballos para impulsar algo. De hecho, esa es una de las ideas de Ford, volver el automóvil algo que sirva para todo, de la misma forma en como las carretas y los caballos lo hacían antes, pues ahora simplemente hay que hacer que esa propiedad multiuso se aplique al automóvil en lugar de a los caballos, de tal forma en que si quieres automóviles de gran lujo, pues ahí los tengas. Si quieres automóviles que puedan cargar pesos muy grandes, también estén disponibles. Las camionetas de gran tamaño. O si quieres únicamente un automóvil para el transporte diario, también tengas un automóvil accesible que puedes conseguir con tu salario, que precisamente probablemente venga de una fábrica donde se producen piezas de automóvil. Entonces todo esto nos va a permitir que la gente en general aumente el dinero que la gente pueda tener al haber más industrias, y también la cantidad de bienes a los que pueden acceder en sus casas normalmente para, digamos, tener nuevos lujos o nuevas comodidades, y todo esto impulsado por la publicidad, que está todo el tiempo recordándote que tu vida puede mejorar si compras esto, o que si no eres lo suficientemente tal cosa si no compras esto, y que básicamente mantiene que la economía se siga moviendo. Y bueno, la publicidad es todo un tema aparte, pero pues bueno, es una de las principales bases de este periodo histórico, ¿no? Que de hecho, ahora que lo mencionan, tanto los comentarios de Lucero y el comentario de Arnoldo me recuerdan el hecho de que, por ejemplo, aquí a nivel local todavía faltan muchas investigaciones, sí, porque realmente no las hay, sobre publicidad y sobre los automóviles, ¿no? Que son base fundamental de una economía como la nuestra. Sí, para bien o para mal, pero son elementos fundamentales, y también son temas que no han sido explorados ni siquiera en un grado eh, superficial, ¿no? Todavía son vetas históricas para explorar la publicidad como objeto de estudio, pero también como fuente de estudio para entender los patrones de comportamiento social, ¿sí? Son cuestiones que no han sido analizadas, y de los automóviles desde la perspectiva productiva económica, desde la social del consumo,
o desde la urbanística, ¿no? Todavía falta mucho por explorar. Entonces, si a alguien les interesa esos temas, ahí están todavía. Busquen la información. Si a alguien le llama la atención, todavía son temas que son inexplorados aquí a nivel local. Pero Lo bueno. cual me parece raro porque la publicidad a mí me parece un factor importantísimo, sobre todo en la época moderna, sobre el movimiento de la gente o sobre los intereses populares, por así decirlo, porque es lo que más llega a todos los rincones, ya sea por radio, por televisión, por ahora internet. O sea, la publicidad está actualmente metida en todos los rincones del planeta, ¿no? Así es, y de hecho los periódicos de diferentes épocas son una fuente invaluable de publicidad, ¿sí? Eh, entonces, si alguien le quiere entrar a ese tema, prácticamente no hay nada al respecto. Sería una innovación muy importante en el área histórica, lo mismo con el área automotriz. Pero bueno, antes de continuar, quisiera recordarles que estamos en el periodo, hablando sobre el periodo de entreguerras, hacia 1920 y 40, es lo que comentaba aquí en el chat, para entender un poco la dinámica en la que nos estamos incrustando, ¿sí? Para no entrar así en seco. Entonces termina la Primera Guerra Mundial, los gobiernos europeos están en declive, entonces Estados Unidos era el único que se encontraba en condiciones para, de alguna manera, sustituir, al menos temporalmente, a todos estos países, a estas potencias europeas, ¿sí? Y eso es lo que de alguna manera le genera es lo que impulsa la industria en los años 20, ¿sí? Porque están sustituyendo también la producción que Europa había dejado de lado mientras se recuperaban de la guerra. También en este periodo es la crisis, pero más adelante vamos a hablar eh, al respecto, ¿no? Entonces, bueno, para tener un contexto de lo que estamos hablando con la lectura de Adams. Muy bien, Elías, tiene la palabra. Gracias, profesor. ¿Me escucho bien? Sí, señor. Sí, ahí complementando un poco lo que mencionan, lo que bien han mencionado mis compañeros, yo creo que aquí hay dos palabras clave en toda esta lectura, que tal vez no lo dice como tal Adams, pero lo podemos intuir. Es la cuestión de la masificación de los bienes. Creo que es cuando habla sobre las cadenas de producciones, lo plantea mucho con el automóvil, pero también pues se habla con los electrodomésticos, la masificación de la industria, es un boom tecnológico. Y luego también creo que la otra cuestión es la urbanización. La urbanización que se presenta en este periodo con el establecimiento de las redes de carreteras. Me llamó la atención que también hablaba sobre los suburbios, los pequeños complejos que empiezan a nacer relativamente lejanos de las ciudades, ¿no? Estos complejos de varias casas, que también pues forman parte de esta red económica. Yo creo que también ahí está otra de las cuestiones. En esta cuestión lo que vemos en la lectura sobre Estados Unidos en este periodo es que si bien el gobierno menciona que supuestamente no interviene mucho en este aspecto, sino que deja a las manos de los empresarios de cierta manera obrar según su sacrosanta voluntad, que después pues veríamos que les costaría un poquito, ¿no? Por ese descontrol, un poquito mucho. Entonces, en ese aspecto, esos mismos empresarios van formando sus redes económicas, que es lo que veíamos de cierta manera algo similar. No, sí, creo que sí lo hablamos aquí, ¿no? Con la cuestión de los monopolios y de los, ¿cuál era la otra palabra, el otro concepto? Monopolio y... Trust. Trust, gracias maestro, gracias compañero. Aquí lo estamos viendo en práctica, ¿no? ¿Cómo no puedes tener un automóvil o no puedes afirmar tener la necesidad de un automóvil si no tienes carreteras? Si no, pues, se te poncha la llanta, se te va a estar deshaciendo a cada momento, @Monterrey, se te va a estar rompiendo, vas a estar reparándolo, etcétera. Y al mismo tiempo, esta distancia entre los suburbios y la ciudad hace necesario, entre comillas, este automóvil, que esa es otra cuestión, reafirmando lo que mencionaba Arnoldo, es donde entra la pregunta y lo plantea la lectura. ¿Era necesario el automóvil? O sea, no podías transportarte en carril o en caballo. ¿Realmente era necesario o se creó esa necesidad a través de la publicidad?
y eso es lo que más me impresionó. Y cómo no solo es en estas cuestiones, o sea, cómo los empresarios van viendo, ok, se necesita cemento, se necesita, bueno, empieza la industria, no, bueno, no empieza, sino se reafirma y crece la industria del cemento, la industria del automóvil, las industrias manufactureras, pero también, como muestra la lectura, pues se va dejando de lado la industria de la agricultura, la industria también, si no me equivoco, textil un poco en Nueva Inglaterra, que acá bueno, no sé si sea correcto o proporcionalmente correcto compararlo un poco con Monterrey, que tal vez acá sí estaban esas cuestiones de las haciendas, ¿no? Aquí en Monterrey pues están las industrias textiles, se forman esos lazos familiares que muchas veces son de los mismos, pero esa formación de lazos familiares hace esa misma circulación económica que permite la cooperación entre los empresarios, ¿no? Y acá lo que menciona es que obviamente son pocos, es un grupo, que es lo que menciona, un grupo que controla de cierta manera el mercado, pero era, por ejemplo, en el caso de los automóviles, era Henry Ford su propia competencia, ¿no? No había una cooperación con algunos otros empresarios automovilistas, o bueno, lo que pienso que ve, que tal vez eso también hubiera sido algo que hubiera asentado todavía un poquito más. Pero bueno, eso es lo que más destaco de este periodo sobre esta lectura. O sea, no que no hubiera competencias, solo que no hubiera tanta cooperación, nada más para aclarar. Así es, gracias Elías. De su comentario, de su reflexión, podría comentar dos elementos. El primero es la expansión económica, ¿sí? Que se viene acompañada por una serie de circunstancias. Es decir, Estados Unidos sale de su aislacionismo político que había mantenido durante varias décadas, durante los años 20. Entonces, esta expansión no solo es material, sino también es geográfica, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, me parece que podríamos ir sintetizando un poco la lectura de Adams para el periodo de entreguerras, particularmente en la década de los 20. ¿Sí? Una expansión económica sin precedentes que alcanza nuevos mercados, que detona nuevos productos, nuevas fortunas, pero también nuevos patrones de consumo, que ya más o menos habíamos dicho. Entonces, al mismo tiempo se ve aparejado de una serie de restricciones, por ejemplo, con la prohibición del alcohol en los años 20, que realmente la prohibición era más en el papel que en la práctica, precisamente por esta expansión de, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues ¿qué palabra podríamos utilizar? Pues de los lujos, ¿no? De los excesos, ¿sí? Entonces, muchos de estos mecanismos se van transformando en los años 20, ¿sí? La expansión económica, ese es un punto. Y el otro aspecto tiene que ver con la participación del gobierno, ¿sí? Prácticamente desaparece, es como si no hubiera gobierno, claro que me estoy yendo a los extremos, pero prácticamente no hay gobierno en el sentido de que las regulaciones se generan al mínimo. Sí, las que existen están para disposición de un sector en particular y sobre todo para mantener este ritmo de actividad comercial y productiva, ¿no? Entonces, de alguna manera, el gobierno retrocede, ¿sí? Podríamos decir que dobla las manos y permite la expansión económica, ¿no? Entonces, esta expansión económica de la que hablamos primero modifica los salarios, modifica los roles de género, modifica las cuestiones del consumo, los patrones de comportamiento, de asociación, de participación colectiva, etcétera. Entonces, veamos la expansión económica más allá, no solo es producir, vender y comprar, sino que tiene que ver con más cuestiones, ¿no? Es un proceso mucho más amplio y mucho más complejo el que está sucediendo en Estados Unidos en los años 20. Tampoco querramos ver que se trata de un modelo generalizado, es decir, no todas las naciones van a adquirir este mismo proceso que va a tener Estados Unidos. Recordemos que esta nación es un caso paradigmático y muy específico. Si ninguna otra nación
en este momento que estamos hablando de la década de los 20 va a transitar por este mismo proceso, ¿sí? Los países europeos estaban en recuperación económica, ¿sí? Muchos gobiernos estaban haciendo cada vez más conservadores y menos liberales como el norteamericano. Entiéndase que llega Mussolini en los años 20, ¿sí? Entiéndase también que hay una especie de timidez económica o financiera para recuperar el grado de crecimiento. Alemania está más que devastada, etcétera. Entonces, ninguna otra nación, ¿sí?, va a transitar por este proceso. Japón está pasando por un proceso de expansión, pero tiene otra lógica. Su expansión es más sociocultural que económica, ¿no? Entonces, sí es un caso de destacar el que va a tener Estados Unidos durante los años 20 y que va a mantener durante toda esta década. Una imperialista aquí en Japón. Bueno, si recordamos nuestras lecturas de historia de África, usted dígame si es imperialista, colonialista o colonialismo imperialismo sin colonias, un poco ahí. Bueno, en el caso de Japón, se autodenominaban imperio y yo creo que hasta cierto punto podríamos concebirlo, pero nunca se normalizaron las formas de vida japonesas en Corea o en China, por ejemplo. Entonces yo también estoy un poco dudoso si realmente es imperialismo o no. Yo más bien lo pondría como una especie de colonialismo o un poco el modelo que siguió Francia en el sentido de una extraterritorialidad más que un imperialismo, ¿sí? Insisto, aunque la misión de Japón era una, en la práctica la llevó bajo otra óptica. De hecho, si recuerdan la bandera del Japón imperial, es la bandera blanca con el círculo rojo y con varias líneas alrededor, que es Nippon significa el sol, ¿sí? Entonces, la luz del Japón expandiéndose por todo el territorio, por todo el mundo, mejor dicho. Eso es lo que representaban las líneas del imperio japonés en la bandera. Entonces sí, cuestionaría un poco eso del modelo imperialista japonés. Podríamos ponerlo a discusión en otro momento. Sí. Ok, seguro que la lectura que hayamos visto que hablaba de eso sí se refería a Japón como colonialismo directo porque sí tenía intervención militar, pero pues bueno, es cierto, no infligía tanta presión, aún así creo que era lo que mencionaba la lectura. Sí, es que me insisto más que es una especie de colonialismo sin colonias, porque no era una subordinación, sino más bien era un dominio muy particular. Pero bueno, Ricardo tiene la palabra. Sí. Debo admitir que la lectura me gusta mucho cómo va conduciendo todo, o sea, con los automóviles y cómo te demuestra la creación de necesidades gracias a los automóviles. Y también, creo que no era el único que cuando lo leía seguía pensando que, ok, esto es antes de la Gran Depresión. O sea, te está preparando mucho, o sea, obviamente no te lo dice, pero tú lo sabes, que te está preparando todo para la Gran Depresión. Te está diciendo, la gente está comprando productos, está viendo una subida, una alza de precios en cuestiones inmobiliarios, lugares como Florida o Miami que no existían como tal, estaban, sus parcelas estaban valiendo bastante a pesar de que todavía no se construía ahí o que era puro lago, etcétera. E incluso lo que decía Ford, que decían sobre Ford y su industria, que él se dio cuenta, o el autor, que muchas veces los vehículos que compraban no podían permitírselos las personas porque lo compraban a créditos, pues tenían que estar viviendo el día a día para pagarlo. Y pues lo estaba leyendo de que, ok, comprar a plazos, no poder pagar, una burbuja, ¿dónde hemos visto eso? También lo de las empresas, Me gusta mucho que también dice de que, es que el sector de automovilístico se está quedando con un 15% del acero. Es como que desde ya te está diciendo que o sea, puede hace 100 años, para nosotros, para el autor probablemente fue menos, bueno, mucho menos, pero ya desde ahí estás viendo cómo la industria se va a
quedar o se va a balancear para un lado desde ese tiempo y hasta pues la fecha, porque el acero va a ser mucho más solicitado para estos productos. Y pues sí, yo entre que durante toda la lectura siempre estaba pensando, viene el crack de la bolsa, viene el crack de la bolsa, y nada más no llegaba. Sí, de hecho se estaba viviendo el American Dream en todo su esplendor en los años 20, bueno, que podría ser una reinterpretación de lo que implica el sueño americano para los propios norteamericanos, ¿sí? Ellos, no para los extranjeros que buscaban mejores oportunidades de vida, sino para los propios ciudadanos norteamericanos que tenían una perspectiva así. Entonces, ¿cómo podríamos entender todo este proceso? Bueno, que esta expansión económica de la que hablábamos hace un momento no estaba sustentada firmemente, ¿sí? Entonces, dedícate a producir, dedícate a generar, ¿sí? Pero eso eso no significa que siempre va a ser la situación de esta forma, ¿sí? Tiende a cambiar, ¿no? Pero en ese momento tanto los empresarios como los consumidores y los trabajadores no estaban conscientes de ello o lo ignoraban, ¿no? Creían que esta bonanza nunca iba a terminar, cosa que no es nueva, no solo para Estados Unidos. Muchas naciones creían que los buenos tiempos iban a durar siempre, pero ya vemos que no es así. Caso particular en México es el petróleo en los años 70, ¿sí? Que decía López Portillo, preparémonos para administrar la bonanza, la fortuna, y realmente después desencadenó una de las crisis más graves que ha tenido el país, crisis económicas. Pero bueno, el caso es que esta expansión económica sin precedentes era más circunstancial que un proceso consensuado o por lo menos de alguna manera organizado, ¿no? Entonces, insisto, va un poco por este sentido. Tiene razón su compañero. De alguna manera Adams nos está preparando para el crack de la bolsa que no vamos a revisar con él, lo vamos a revisar con otro autor. Pero por lo menos sí nos da un panorama general de lo que está ocurriendo en los locos años 20, ¿sí? Pero bueno, el caso es que varios elementos se vieron aparejados. Por ejemplo, en el caso del acero, la construcción de rascacielos. Estas imágenes idílicas sobre los obreros con overoles y con sus loncheras de metal almorzando en las vigas de los rascacielos de Chicago y Nueva York. Bueno, sí eran parte de la realidad, pero también representaban una nueva área del mercado. Es decir, construir grandes edificios que albergaran a los almacenes, que albergaran a los centros de acciones, a las grandes corporaciones que se estaban formando. Y eso a la vez desencadenaba la producción de más acero, ¿sí? Entonces era una especie de cadena productiva, no en el interior de las fábricas, sino del propio mercado, ¿sí? De hecho, si recuerdan, cuando hablamos al principio de la unidad 1 sobre los métodos comparativos, uno de ellos tenía que ver con la comparación global y tenía que ver con todos estos elementos que se van recuperando que son parte de un mismo proceso, en este caso el productivo, ¿sí? Pero bueno, el caso es que de alguna manera la expansión del mercado, es decir, la oferta y la demanda se va modificando de forma muy rápida, ¿sí? Cuando antes la oferta y la demanda eran procesos graduales y hasta cierto punto tardados porque no había mucho que comprar ni mucho que vender, ahora va a ser todo lo contrario, ¿sí? Entonces va a haber un ávido intento por vender todo lo que se está produciendo, ¿no? Bueno, ahorita retomamos eso. David, tiene la palabra. Sí, yo nada más hacer un breve comentario, más que nada por el tiempo. Hay dos puntos bueno, el primero no es tanto relacionado con el aspecto económico, sino que me llamó la atención. A través de la lectura creo que mencionan un par de veces cómo la sociedad de Estados Unidos, o la sociedad americana, la definen como una sociedad democrática, y eso me daba mucha risa porque mucha gente ahorita podría pensar que el sistema electoral que tienen pues no es tan democrático, ¿verdad? Pero fuera de eso, si los años 20 es un periodo
hasta la caída de la bolsa de 1929, es un periodo de mucha prosperidad, es un periodo de mucho auge económico, es un periodo donde uno, si no supiera lo que va a suceder en 1929, pensaría que es la mejor época que había existido en la historia. Mucho auge económico, había mucho poder adquisitivo, y es cuando empieza a surgir también los pagos en plazas, a 6 meses, a un año. Y esto fue, junto con muchas otras cosas, si no mal tengo entendido, pues lo que en otros causó parte de la Gran Depresión. También él nos menciona en la lectura como los tres presidentes republicanos, que uno de ellos pues falleció en el cargo, pero el último que nos toman, el de Herbert Hoover, dicen que es un excelente presidente, y uno pensaría pues que no, porque durante su periodo fue que se da en la caída de la bolsa en 1929, pero realmente te pone a pensar, ¿fue culpa de él la caída de la bolsa o fue culpa de él todo lo que se dio? Lo que yo tengo entendido es que también la Reserva Federal tuvo mucho que ver, y el manejo de la economía, y no solamente fue el presidente, sino fueron muchos factores. También, como en la actualidad se le daba toda la responsabilidad al presidente Donald Trump de lo que sucedía en la pandemia, pues poco podemos decir que toda la responsabilidad fue de Herbert Hoover en el manejo de la caída. Y pues es este periodo donde nos menciona que el gobierno no se metía nada en la economía, dejaba que los empresarios hicieran sus cuestiones y yo no me meto. Pues vemos un cambio radical cuando entra también, pero eso más adelante, ¿verdad? Cuando entra Roosevelt con su New Deal, meterse en el aspecto económico. Es todo un periodo de, pues salen las flappers también en este periodo. Es un periodo de que vale mucho la pena estudiar y analizar, porque es muy, muy influyente en lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Y ese es lo único. Muchas gracias, David. De hecho, es un aspecto que no habíamos mencionado, pero que también resalta mucho Adams. Por ejemplo, en este periodo, desde el punto de vista político, además de la reducida intervención gubernamental en la macroeconomía, perdón, en la microeconomía, vamos a ver cómo se van perfilando ciertas tendencias políticas en los años 20, desde finales de la Primera Guerra Mundial y prácticamente toda la década de los 20. Por ejemplo, es el periodo donde los republicanos, ya de una tendencia más marcadamente conservadora y abogando económico, van a tener mucha presencia y mucha fuerza en el gobierno. De hecho, los presidentes de los años 20 van a ser republicanos, ¿sí? Luego vamos a ver a la contraparte, al Partido Demócrata, ¿sí? Que primero habían abogado por un progresismo, si ustedes recuerdan, y luego se fueron más hacia la tendencia liberal, puesto que vivían en un relativo aislacionismo. Van perdiendo fuerza, y de hecho vamos a ver fragmentado el Partido Demócrata en esta década, porque no se ponían de acuerdo entre apoyar a los republicanos, otros eran muy puristas y decían no, hay que mantener nuestro perfil. Entonces se van a generar varias discusiones y varias fragmentaciones al interior del Partido Demócrata, por lo cual no van a tener una presencia política significativa durante este periodo, ¿no? Pero también esto genera una serie de implicaciones, porque el hecho de que estuvieran los republicanos de tendencia conservadora en el gobierno federal derivó en que estas libertades, o esta libertad de acción, mejor dicho, que gozaron muchos consorcios financieros de la época, pues se mantuvieran y se extendieran sin que hubiera una regulación de la inversión, por ejemplo, o de los impuestos. ¿Sí? También dice mucho eso Adams, recalca el hecho de que en la medida de lo posible, estos nuevos ricos hacían lo posible por no pagar impuestos, o por evadir los impuestos para mantener sus fortunas lo más íntegramente posibles. ¿Sí? Entonces, cuestiones como las declaraciones fiscales o cosas de estas se dejaron hasta cierto punto de lado porque tenían la idea, los republicanos y los empresarios, de que si empezabas a regular la actividad económica, a exigir el pago de impuestos a los empresarios, pues ibas a reducir la inversión.
¿sí? Y si reducías la inversión, reducías la producción económica, los salarios y todo iba a ir cayendo como una cadena, como una ficha, una fila de dominó, de fichas de dominó, ¿no? Entonces, por eso se mantuvieron hasta cierta reserva, ¿sí? Los republicanos. De hecho, muchos políticos de la época también van a ser empresarios, ¿sí? O van a generar negocios que no está permitido, pero bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen por ahí. Entonces, muchos políticos de tendencia conservadora, principalmente republicanos, se van a incrustar también en esta actividad financiera, ¿no? De manera directa, generando inversión, o de manera indirecta, haciéndose de la vista gorda y no generando legislaciones que pusieran un alto al lavado de dinero, ¿sí? Bueno, lo que llamamos lavado de dinero, o a la evasión fiscal, que es más común en Estados Unidos, ¿sí? Entonces la política también va a ser un elemento importante. Y por otro lado, vamos a ver que, por ejemplo, las tendencias socialistas que habíamos visto las décadas anteriores para la organización sindical también van a entrar en crisis y van a ser duramente criticadas y perseguidas por los años 20, ¿sí? Porque de alguna manera el hecho de que promulgaras o divulgaras la lucha de clases, también te veían como un enemigo público porque estabas en contra de la producción, de la inversión y por tanto del trabajo, ¿sí? Entonces, muchos sectores sociales veían como una especie de sinsentido a los socialistas porque estaban en una época de apogeo económico, ¿sí? Entonces, de alguna manera decían, ¿para qué queremos? ¿Por qué estás propugnando por una lucha, por una sociedad sin clases si todos estamos bien? ¿Sí? Entonces también va a ser una fuerte crítica hacia los movimientos socialistas, los movimientos huelguistas que van a tener, que van a perder mucha fuerza en los años 20, ¿no? Entonces también el factor político no podemos dejarlo de lado como causa y consecuencia de la propia expansión económica. Muy bien, Carlos tiene la palabra. Gracias, maestro. Yo creo que esta lectura nos deja muy en claro que los medios de transporte, desde luego, que van a fundamentar en gran medida la proyección económica de Estados Unidos, perdón, como en el siglo XIX vimos que fue el ferrocarril, pues ya en el siglo XX va a ser el automóvil. Y luego más cuando se van a comenzar a crear todo este tipo de camiones para el medio de transporte. Otro mercado muy interesante que acontece durante esta década, pues es el de la vivienda, porque la lectura nos señala que en la década de 1910 las personas, por decir de la clase media, pues tenían solamente la casa en la que habitaban, pero ya en 1920 podían adquirir otra y tener más propiedades. También lo de las casas, esto se debe a que las construcciones que se iban haciendo en las ciudades, pues también depende mucho de la inmigración, porque pues Estados Unidos siempre ha estado vinculado a esto, y entonces el crecimiento demográfico exigía más demanda de viviendas. Y como usted no lo mencionó, maestro, también es bien importante porque ya las ciudades no empiezan a crecer hacia los lados, sino hacia arriba, como fue con los rascacielos, que va a dar una caracterización como a ciudades de Chicago o Nueva York. Pero cuando hablamos de que los años 20 fue una época de encanto para Estados Unidos, yo creo que también deberíamos de preguntarnos, pero ¿para quién fue la época de encanto? Porque la lectura también nos señala que la agricultura, que siempre había estado en crisis, en este momento se encuentra en otra crisis aún más, porque la demanda está más enfocada hacia el aspecto industrial, hacia los productos que se producen en las industrias o en las empresas de las grandes metrópolis, mientras que la agricultura sigue relegada y más aún sus precios siguen siendo ínfimos, y no solo los de la producción, sino también los de la tierra. Entonces yo creo que si Estados Unidos está así en una época de encanto económico, pero también hay una de desencanto, pero que no la solemos ver debido a que pues estamos sensacionados con el aspecto económico que se está viviendo en las grandes metrópolis. Pero sin duda sí es una época de avances, y no solo en lo económico, porque pues lo vemos en lo social, la mentalidad de los estadounidenses, de las personas que habitaban en Estados Unidos, pues cambia constantemente, ya no es igual que en el siglo XIX, y sobre todo en estos aspectos de oferta y demanda, y en la moda también cambian muy seguido en la moda, no solo en el vestir, sino también lo menciona en el automóvil. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que teniendo estos grandes factores económicos, esta potencia que va emergiendo,
cómo fueron a caer en la Gran Depresión del 29. Pero sin duda sí es uno de los periodos más interesantes de la historia de los Estados Unidos. Muchas gracias, Carlos. De hecho, es un punto que habíamos dejado de lado. Me alegro que lo haya mencionado en este momento. Y también podríamos hacer la siguiente reflexión para también sintetizar la lectura de Adams, que tiene que ver que esta expansión económica es fundamentalmente urbana, ¿sí? En el mismo periodo que se alcanza el apogeo económico del que estamos comentando, viene una depreciación del ámbito agrícola terrible, ¿sí? De hecho, coincide con varias sequías en la década de los 20, más aparte una reducción en el pago hacia los productos agrícolas que van a satisfacer fundamentalmente el mercado urbano, ¿no? Entonces, muchos de estos sectores agrícolas, especialmente del medio oeste, en los Estados Unidos y algunas regiones del sur, pues no van a, en lugar de mejorar su situación, de hecho lo dice el autor, que para ellos el progreso económico pues era más una ilusión que una realidad, porque estaban muy lejos de esto que la radio y la publicidad estaba anunciando, ¿no? Sí había alguno que otro granjero que compraba alguna camioneta Ford, pero eran casos muy, muy aislados, ¿no? Que vendían algunas de sus propiedades, algo de ganado o algo similar para hacerse de una camioneta para transportar sus productos, pero hasta ahí, o sea, era lo más cercano que tenían al progreso material, bueno, las camionetas y la radio, ¿sí? Es algo que también menciona el autor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el gobierno intenta implementar medidas para recuperar el campo norteamericano, viene una oposición electoral muy fuerte hacia estas medidas, porque decían, ¿por qué el gobierno va a intervenir en la economía, aunque sea la economía agrícola? ¿Sí? Eso no es adecuado, ¿sí? No es algo que el gobierno deba de hacer, está extralimitando sus funciones, etcétera. Entonces, bajo este discurso de liberalismo económico, un gran sector de la población se opone a que el gobierno intervenga con medidas proteccionistas o de recuperación económica para el campo norteamericano, ¿sí? Entonces, el gobierno tiene que hacerse para atrás y no ayuda al mercado agrícola, la producción agrícola, y entonces va en picada este sector económico, al grado de que cuando llega la gran, pues paradójicamente los más afectados no son los del sector agrícola, que ya venían en una situación de pobreza, pero sí para el ámbito urbano, ¿sí? Y ahí es cuando el gobierno ya se decide intervenir, ¿no? Entonces es esta clase de paradojas o esta clase de ironías que nos muestra la historia, nos ayuda a entender una cuestión que su compañero Carlos mencionaba, que es la de la mentalidad, ¿sí? O la del pensamiento colectivo. ¿Por qué si a nosotros nos va bien, por qué vas a ayudarles a ellos, a los del campo, ¿no? Que es un poco el mismo debate que se sigue manteniendo hoy día. Esto llamado de hablar desde la posición de privilegio, ¿sí? Temas como el aborto, temas como los derechos LGTBIQ, temas como, no sé, varias cosas de actualidad, varios temas de actualidad. Mucho se critica el hecho de que las personas que están en contra de la generalización de los derechos cívicos, humanos y políticos están hablando desde una posición de privilegio, ¿sí? Tú no tienes la necesidad de abortar porque no estás en esta circunstancia, o tú no eres un marginado social porque no perteneces a la comunidad minoritaria, bueno, ya no minoritaria, sino una comunidad social como lo es la LGTB, etcétera. Entonces, quienes critican estos movimientos se les suele atribuir, no estoy diciendo que así sea, se les suele atribuir a una posición de privilegio en la cual no tienen que enfrentar mayores dificultades, ¿no? Entonces, algo similar ocurre en este periodo en Estados Unidos. Es una situación de privilegio, de privilegio material, ¿sí? Que estaban gozando un sector específico de la sociedad y que criticaban la participación o el intento de participación del gobierno para ayudar al sector agrícola, ¿no? Sin reflexionar que
la producción del campo es lo que nos sigue alimentando hoy día, ¿sí? Lo cual también es relativo en la época. Recuerden que estos procesos de maquinación y de producción en serie también ampliaron los productos enlatados, los alimentos procesados, entonces vieron que no era tan indispensable o creyeron que no era tan indispensable la producción del campo, ¿no? Entonces va a haber mucha oposición durante los años 20 para apoyar a un sector que iba en decrecimiento, ¿no? Y mucha de la mentalidad también giraba en torno a si nosotros podemos salir adelante, ellos también. Si el gobierno no nos está ayudando, pues sí, pero las circunstancias eran totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, como se le vea como un mercado básico o de consumo básico, pues no, tampoco les lo veían como justo que aumentaran los precios de los productos del campo, porque eran la fuente del sustento alimenticio de la nación. Pero bueno, entonces vemos esta clase de contradicción y de paradojas dentro del propio discurso de la época. Sí, entonces, si se fijan, los años 20 está lleno de matices, se trata de un periodo bastante difícil hasta que llega la Gran Depresión, ¿sí? Ahí el discurso cambia, la perspectiva sobre la política también lo hace, la producción misma lleva otro rumbo, entonces todo este periodo de 20 años está lleno de cambios bastante significativos, ¿no? Y por ahí ya vamos entendiendo más este proceso de expansión económica, que no se limita únicamente a producir, vender y comprar, sino que lleva una serie de elementos consigo. ¿Algún otro comentario o pregunta hasta el momento? De acuerdo, entonces, por ahora terminamos un poco, o vamos a ir redondeando un poco ya con la lectura de Adams, este segundo momento de la expansión económica norteamericana. Ya vimos un poco a finales del siglo XIX, ya estamos más adelante hacia el siglo XX, con los locos años 20, como se les dice, ¿no? Estas características de la expansión económica e industrial. Para la siguiente clase, por favor, les voy a pedir que revisen a Erika Pani, las páginas 191 a 203. Ella nos habla sobre la crisis, el crack de la bolsa y la Gran Depresión, y también sobre las medidas implementadas por los gobiernos norteamericanos durante los años 30, ¿sí? Entonces vamos a continuar avanzando con este proceso, porque de lo contrario nunca vamos a terminar. Entonces queda, por favor, para la siguiente clase esta lectura de Erika Pan, ¿sí? Si no hay más comentarios o preguntas, terminamos aquí. No olviden, por favor, registrar su asistencia en el chat. Pásenla bien y tengan buen día. Que tenga buen día, profe. Gracias, muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.